Buenos días, bienvenidos a todos a la tercera jornada interdisciplinaria de Ciencias de la Salud organizada por la representación estudiantil de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Hoy es el segundo día de jornada y en esta oportunidad vamos a trabajar un tema relacionado con la intervención de la psicopedagogía en el área del deporte, y para eso nos acompaña el licenciado Franco Emanuel Bringa. Bueno, Franco es psicopedagogo, es docente del nivel primario y secundario de educación cooperativa, es docente y coordinador del equipo de fútbol formativo para niños y niñas en instituciones deportivas. Muy buenos días, Franco, gracias por acompañarnos. Hola, hola, hola a todos y a todos los que nos están escuchando del otro lado, nos están viendo también. Como les decía recién ante de cámara, estoy muy agradecido por este espacio y bueno, vamos a ver qué sale. Empecemos, Franco, te cedemos el lugar. Bueno, dale. Ustedes me van diciendo si se ve. Ahí, no sé, chicas, ¿me dan el ok? Cuando quieras, puedes empezar a compartir el Power porque estás compartiendo la pantalla del stream. No sé, vuelvo de nuevo porque no sé si se pudo ver o se... Dale, probemos. Bueno. Ahí está, Franco, perfecto. Ahora ponerlo en pantalla completa ¿Listo? para que se vea mejor y estamos. ¿Listo? Listo. Perfecto. Bueno. Bien, bueno. Vamos a arrancar, como dijimos con las chicas recién. La verdad que hablando un poquito antes de comenzar este encuentro muy gratificante para mí, digo, es necesario empezar a ver, a analizar esta construcción que por ahí tenemos, ¿no? De una psicopedagogía específicamente en algunos espacios, y como veía otros colegas en otros encuentros también que lo iban explicando, digo, bueno, si logramos en la actualidad, ¿no? Con los requerimientos sociales y esto que implica los cambios constantes de lo complejo, digo, es muy interesante acá empezar a romper, a desconstruir la idea de psicopedagogía solamente para algunos espacios. Digo, bueno, a ver, y pensando bien, digo, una institución deportiva puede ser un espacio en donde realmente es muy poco explorado en este último tiempo, y sin duda el deporte es un lugar donde los psicopedagogos podemos intervenir aplicando todas nuestras herramientas y todo nuestro conocimiento. Por eso siempre lo aclaro. Trabajar en una institución deportiva como psicopedagogos implica por ahí también romper con esta construcción que tenemos de que solamente la psicopedagogía es para algunos lugares. A ver, es real que cuando por lo general preguntamos o hacemos alguna encuesta, el colectivo, la gente o no sé, o las representaciones que existen siempre son relacionadas a la escuela o al consultorio. Bueno, esta apertura de la práctica psicopedagógica lleva, ¿no? a preguntarnos de que también hay un montón de lugares para explorar y que solamente queda o necesitamos el deseo de seguir incorporando campos a nuestro accionar psicopedagógico. Por eso digo, aparte de generar un espacio que para mí es saludable de manera personal y es gratificante por mi historia misma relacionada con el deporte, también considero que es un buen espacio
para dar a conocer la psicopedagogía en institución deportiva, porque abriría el camino para un nuevo campo de intervención con diferentes colegas. Por eso es muy necesario. Bien. Instituciones deportivas. Bien, las instituciones deportivas son un espacio en donde la psicopedagogía puede presentar perspectiva teórica y obviamente, como lo dije recién, empezar a construir un nuevo campo de intervención. Bien, por eso el deporte, bien, se vuelve un espacio en donde realmente está lleno y completo de aprendizajes en el cual los sujetos van a ir formándose a medida que van transitando esa actividad deportiva. Y sin duda, ahí tenemos que aparecer como psicopedagogos y psicopedagogas, tenemos que intervenir para intentar hacer, ¿no? O a brindar herramientas y todo nuestro conocimiento para que ese aprendizaje deportivo sea lo más saludable posible. Y no solamente es trabajar con niños, yo me especializo en niños, en la etapa formativa. Pero si bien he tenido la experiencia de trabajar con adolescentes y adultos, y digo que ahora las instituciones deportivas están repletas también están abiertas a todos los espacios, ¿no? Ya sean niños, adolescentes, adultos o adultos mayores. Bien, claves. Arrancamos directamente. Yo recién le comentaba a la chica que digo, qué interesante que es lograr enmarcar una intervención psicopedagógica deportiva, pero específicamente psicopedagógica. Yo hace aproximadamente 8 años, 8 años y medio casi, que estoy trabajando en instituciones deportivas y en todo este tiempo he intentado establecer algunos parámetros para empezar a delimitar un poco el campo y acercarme lo más que pueda a una intervención psicopedagógica. Si bien, como le explicaba a las chicas antes, hay experiencias, formaciones que pueden complementarse, pero sin duda no dejamos de ser psicopedagogos nunca. Entonces digo, bueno, a ver, hay herramientas que se pueden sumar a la intervención psicopedagógica, pero lo que hoy le vengo a presentar es una posible, o posibles estrategias de intervención dentro del campo deportivo, ¿no? Pasos que de cierta manera yo los vengo realizando, obviamente teniendo en cuenta el contexto, y eso ya lo vamos a explicar bien, pero digo, bueno, teniendo en cuenta el contexto de cada institución donde estoy trabajando, siempre intento, ¿no?, trabajar con esta misma modalidad para que se vaya forjando por ahí o que se vaya delineando cuál es nuestro accionar en el campo. Bien, primero en principal, una de las herramientas que utilizo en un primer momento es contextualizar el lugar en donde estoy, ¿no? Es saber en dónde estoy, tener esta mirada construida de la complejidad. Por eso yo digo qué interesante que es empezar a nutrirnos con teoría del paradigma de la complejidad, ¿no? De empezar a entender un poco más las intervenciones sociocomunitarias, ¿no? Poder, construir históricamente al otro en el lugar en donde está practicando algún deporte. A ver, conocer su historia, conocer la historia de la institución, cuáles fueron los hechos que estuvo marcado, o sea, hacer como un análisis institucional, ¿bien? Pero dentro de la institución deportiva, conocer su historia, cuáles fueron sus proyectos, cuáles fueron las cosas o las tensiones que surgen dentro de la gestión, o bueno, todos los datos que podemos recolectar en base a la institución van a ser muy necesarios en esta etapa, ¿bien? Porque de cierta manera nos van a permitir conocer la historicidad de la institución y a su vez nos va a permitir ver cuáles son las cosas que tenemos que analizar en el presente y que se fueron dando y que por alguna cuestión u otra dejaron de existir en este momento. Particularmente en donde estoy trabajando, y eso lo quiero hacer como anécdota, estoy en un club de Babi, ¿no?, como formador de categorías de entre 6 y 11 años. Sin duda, ¿no?, en mi pueblo tenemos dos clubes. El contexto de cada uno, las realidades que se viven en cada espacio son totalmente diferentes. Entonces, a esto voy, que cuando uno tiene que pensarse como psicopedagogo o psicopedagoga para intervenir en instituciones deportivas, no debe perder de vista el contexto, porque una actividad que a lo mejor me sirvió para este club o para este espacio, teniendo en cuenta el contexto
del otro club, lo más probable es que a lo mejor pueda ser que no funcione, ¿no? Porque digo, cada realidad es compleja. En la actualidad en donde estoy, por ejemplo, tenemos un merendero, los niños reciben otras cuestiones y otros acompañamientos aparte del deporte formativo, que es muy diferente al otro club, a la realidad de otro club. Pero bueno, cada una tiene su contextualización, cada sujeto que eligen la institución tiene su singularidad, tiene su particularidad, que eso lo hace único y irrepetible. Por eso digo, qué importante que es al momento de ingresar a una institución, conocer, contextualizarla, preguntar, irme a los textos, irme a los libros que existen de la institución, ir con la gente que la forjó, que la creó, con la dirigencia, preguntarme, a ver, empezar a utilizar herramientas que me permitan conocer más de la institución, más de esa cultura institucional en donde yo voy a comenzar a trabajar. Bien, otro punto muy importante es, a ver, instrumentar y empezar a elaborar estrategias, ¿no? Participativas dentro de la institución deportiva, pero que esto implica a todos los actores institucionales, ¿no? En mis intervenciones voy a tratar de dividir, pero sabemos que están juntas, ¿no? Porque forman parte todo de la institución. En un primer momento, vamos a trabajar, que ya lo vamos a ver, voy a dividir la intervención en 3 momentos, ¿no? En 3 diferentes situaciones. Por eso es necesario aquí, cuando vamos a intervenir, empezar a instrumentar estrategias no solamente para los que están dentro de la institución, o sea, dirigentes, formadores y jugadores o deportistas, no solamente para ellos, sino también empezar a ver algo extramuro, digamos, ¿no? A ver, ¿qué de esta intervención puedo llevar y puedo trasladar, ¿no? Para el afuera de esa institución, ¿no? Que por lo general es cuando empezamos, ¿no? A encontrar estrategias que nos unen con las intervenciones en el afuera. A ver, estas relaciones interinstitucionales que hacemos con las creaciones de proyectos de intervención contextualizados, ¿no? Que nos permiten tener una cercanía entre el afuera y el adentro, ¿no? Yo ya le voy a mostrar algunos ejemplos de cómo, a ver, analizando el contexto, teniendo la historicidad de la institución, teniendo los datos recolectados de los jugadores, de los docentes, de los formadores, de la gente de la dirigencia, se pueden generar proyectos que realmente rompan la barrera que limita el club en el afuera y en adentro. O sea, cuando empezamos a hacer proyectos que no solamente quedan para dentro de la institución, realmente ese club, esa institución deportiva abre sus puertas para el afuera. Por eso siempre, cuando vayamos a instrumentar estrategias, es necesario saber que no solamente trabajamos para el aquí adentro, sino que tenemos que empezar a proyectar esa institución para el afuera, ¿no? Y me parece que nuestros proyectos, nuestra intervención ahí, actuaría como un buen mediador. Bien, y después obviamente en otro momento realizar devoluciones que permitan proyectar los aprendizajes construidos en las intervenciones. A ver, esto es muy, muy interesante, porque quizás con la vorágine del tiempo, con las exigencias, ¿no? De la rapidez, del contexto actual mismo, no organicemos y no planifiquemos un cierre de nuestra intervención en la institución y queda solamente como un pasaje de experiencia. Y la verdad que cuando yo pensaba esta charla, digo, bueno, a ver, ¿la pienso como una experiencia o la pienso realmente como alguna estrategia para intervenir y que realmente nuestra intervención deje huellas? Bien, porque digo, qué interesante que es también pensar y de cierta manera lograr un encuadre de trabajo y que no sea como una actividad suelta, ¿no? Como que sea una actividad que me llegó el fin de año, que me llegó el fin de la temporada y no pude hacer una devolución, no pude hacer un encuentro para cerrar las actividades deportivas, para cerrar los proyectos. Bueno, eso antes de intervenir tiene que estar bien delimitado dentro del cronograma. Bien, tenemos que dejarnos un tiempo para recolectar información,
para encontrarnos, dialogar, trabajar específicamente con los datos que recolectamos en las entrevistas, en nuestros instrumentos, y después también tenemos que tener un espacio para realizar devoluciones a los formadores, a los dirigentes, a los jugadores y a los familiares también, ¿no? De los jugadores que deciden dejar a sus hijos y a sus hijas en esa institución deportiva. Primero, en principal, es necesario realizar este inicio y este cierre del trabajo porque enmarcamos la práctica psicopedagógica dentro de un encuadre. Y después también es necesario realizarlo porque existen un montón también de fantasías con nuestro trabajo dentro de la institución. Y esto es algo que cuando dialogaba con psicólogos deportivos me decían, bueno, se van a generar diferentes tensiones que se dan en las instituciones, o sea, entre sujetos por ahí se generan tensiones, por eso es interesante el análisis de los vínculos en las instituciones, que dice que puede por ahí empezar a posicionarte o todos los que participan dentro de esa institución puedan tener una representación, por ejemplo, de observador que juzga, de crítico, de cuestionador, o de que va a analizar su tarea, si la hace bien o mal, ¿no? Estas representaciones se pueden dar ahí como fantasmáticas en el otro, que de cierta manera lo que va a generar es tensión en el propio análisis que haríamos, digamos, ¿no? Por eso digo, qué interesante que es acordar, establecer y organizar un cronograma en donde realmente podamos explicarle a los formadores, a los dirigentes y a los propios familiares cuál es nuestra tarea. Aparte, damos a conocer nuestra función y nuestro rol, pero digo, qué interesante que es que el otro pueda también hacer una apertura, ¿no? Cuando tiene entendido, cuando logró comprender cuál es nuestra función dentro de la institución. Por eso, enmarcarlo dentro de un encuadre aproximado, como les presento acá, también puede ser de gran ayuda, bien, porque también haría que los otros agentes que están trabajando en las instituciones puedan comprender o lograr dilucidar cuál va a ser nuestro trabajo, que por lo general ya sabemos que no es el de juzgar, no es el de cuestionar, no es el de remarcar, no es el de saber si hacemos bien o mal, sino de cierta manera acompañar los procesos, bien, acompañar los procesos con nuestras estrategias y con nuestras herramientas para que los aprendizajes de todos los actores institucionales se logren de manera saludable, ¿bien? Bueno, vamos con esto. Y acá les quería explicar. Dividí las intervenciones en 3 momentos. En un primer momento la voy a denominar y que está relacionada con el transcurso de los campeonatos, por ejemplo, en fútbol. En fútbol recuerdo que habíamos dividido la temporada en inicio de temporada, durante la temporada, fin de temporada, ¿no? En 3 momentos diferentes. Por ejemplo, en un primer momento, en el inicio de la temporada, teníamos 3 actores institucionales con los cuales teníamos que trabajar. Uno era con la institución misma, otro era con los formadores y otro era con los deportistas. Dentro de las instituciones, bueno, ¿qué se llevó a cabo para conocer esta historia, para empezar a desarmar y a atar datos que nos íbamos recolectando? Primero, realizamos un análisis institucional, no en profundidad, porque solamente el análisis institucional es una herramienta o específica de la psicopedagogía también, pero digo, sino esta recolección de la historicidad misma de la institución que nos permite saber en qué lugar vamos a accionar. Nos permite conocer el contexto de esa institución, como lo dije al inicio. También realizamos entrevistas con dirigentes, ¿no? Para conocer sus cargos, para conocer sus deseos, sus proyecciones a futuro, cuáles eran sus objetivos, ¿no? Cuáles eran sus ideas, cuál era la proyección que tenía en cuanto al aprendizaje de sus estudiantes de sus deportistas, digamos, ¿no? O sea, qué importante que es realizar entrevistas con todos los agentes y dirigentes de la institución para saber cuál es su modalidad de estar en esa institución. Bien. Acá lo que podemos permitir y encontrar es que, por ejemplo, en todas las experiencias que yo tuve, sabemos que el fútbol amateur, por lo general, no sé, a nivel social, yo lo digo en mi contexto, hay como una cuestión a la participación de la institución bastante resistente,
y es por ahí es muy complejo encontrar a adultos que quieran intervenir en instituciones porque no se han generado alguna representación que hace que no les permita intervenir en las instituciones o darse a conocer para formar parte de una comisión. En varias instituciones de mi localidad eso está pasando. Bien, tenemos como algo complejo ahí para intervenir o para participar dentro de las instituciones. Bueno, esto es algo que en las instituciones deportivas también está pasando, amateur, de fútbol amateur. Por lo general, la proyección de la gente que decide estar dentro de las instituciones deportivas continúa por largo periodo hasta que realmente agota, bien, su accionar, ya no tiene más deseo de trabajar en esa institución, porque algunos de los entrevistados por ahí anunciaban: hasta que me canse voy a estar. Y la verdad que por ahí, con estos encuentros y con estas intervenciones, lo que uno hace y conoce de cierta manera es cómo es su posición, cuál es su posición, cuál es su rol, delimitar la organización, ¿no? Que por lo general el presidente se encargue de hacer relaciones interinstitucionales con el club para ayudas económicas, con el Ministerio de Deporte, con la Secretaría de Deporte local, municipal, que se encargue de esas áreas, ¿no? Y que a lo mejor no esté o cortando el césped o buscando a la gente ese día. Es muy común que la cultura institucional de las instituciones deportivas de fútbol amateur, eso se dé. Pero también nosotros debemos ir empezando a construir que cada uno de los dirigentes dentro de la institución cumple una función. Y que no podemos ser, no sé si alguno tuvo, o alguna tuvo la posibilidad de leer este texto que se llama El mago sin magia, ¿no? De decir, bueno, yo estoy todo a pulmón haciendo todo, pero a la vez no sé si logro hacer mucho, ¿viste? Y a lo mejor creemos que tenemos esta posibilidad de hacer un montón de cosas y que por ahí salen a media, ¿no? Y que la verdad que para poder gestionar una institución, sin duda tiene que haber roles. Y eso es algo que nosotros debemos empezar a ir construyendo de a poquito, que cada uno tiene su rol, cada uno tiene su formación, cada uno tiene su especificidad en el trabajo, que a lo mejor el que está encargado de realizar las relaciones interinstitucionales del club con el municipio, por ejemplo, se tiene que delimitar a eso y descargar toda su energía y aplicar toda su energía en eso, y a lo mejor el que acomoda las remeras, el que acomoda el fútbol, ¿no? Y así sucesivamente para ir intentar dando un orden jerárquico, un orden preestablecido a esa institución. También se realizaron, por ejemplo, reuniones informativas sobre la gestión. A ver, en este momento uno tiene que conocer, que trabajar con estrategias o con dispositivos que le permitan conocer la visión que ellos tienen, ¿no? Como por ejemplo, el FODA es un instrumento que se utiliza mucho en marketing, en empresas, pero me parece que para las instituciones también es muy interesante. El FODA es obviamente un dispositivo que se utiliza para conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿no? Pueden ser de manera personal o de manera institucional. En este caso se utilizaron de manera institucional. Bueno, cuando uno logra establecer eso, las entrevistas, las observaciones, los análisis de videos que, por ejemplo, filmaciones le habían hecho a los dirigentes en otros momentos, cómo manejaban su oralidad, qué explicaban de la institución. Era muy común que cuando, por ejemplo, ellos hablaran, comenzaban diciendo todo lo negativo de la institución y después al último lo positivo. Bueno, cuando uno analiza esas entrevistas, cuando ellos pueden verse, cuando pueda empezar a trabajar, ¿no? Todas esas situaciones, empieza a haber una revisitación de la mirada, un revisitar de la propia institución y de su propia función y rol que cumplen dentro de esa institución. Pero bueno, como les decía, el FODA es un instrumento y un dispositivo muy interesante para trabajar en las instituciones deportivas porque te permite conocer esto e intercambiar miradas con todos los agentes de la institución, ¿no? Y que me parece que es un dato muy interesante. Bien, cuando vamos en un primer momento al inicio de la temporada con los formadores, que serían con los directores técnicos, es muy importante empezar a trabajar, por ejemplo, capacitaciones, ¿no? Capacitaciones que quizás las podemos dar nosotros mismos, ¿no? Que estén relacionadas con el proceso de aprendizaje del deporte. Yo hace muy poquito brindé una para formadores que se llamaba Psicopedagogía de los formadores
formadores. Digo, esto de que por ahí automáticamente los docentes, los formadores, comienzan a decir o anuncian, ¿no? Que son un poco psicólogo, un poco psicopedagogo, un poco docente, un poco padre, un poco, bueno, por ahí establecer una relación entre ese llamado y empezar a brindar capacitaciones, informaciones para que dentro de ese proceso y de ese trayecto formativo con los pibes y con los pibes dentro del deporte, digo, puedan también construir su rol y construir académicamente su función. Digo, ¿no? Es muy interesante. También realizar entrevistas, ¿no? Con los directores técnicos, con la presentación de su proyecto, con cuál es su idea, cuál es su idea, si es formativa, si es competitiva, ¿no? Todas estas ideas para ir armando una construcción de formadores que vamos a tener dentro del club. También observaciones, pero observaciones, por ejemplo, observaciones de los modos, de cómo se dirige con los jugadores, si da espacio para el diálogo o para no. Bueno, todas estas cosas no tienen que ser de carácter de juzgar, como lo dijimos, ¿no? Sino de cierta manera ir acompañando de una manera cálida, saludable, ¿no? Abriendo el vínculo, para que el otro también nos dé la posibilidad de escucharnos, ¿no? Y que no sea por una cuestión de que nos tiene que escuchar sí o sí, ¿no? Por ahí romper con esa resistencia y brindarle como ayuda para que eso se sienta partícipe, ¿no? Otra cosa, cuando vamos a trabajar con los deportistas, primero en principal es necesario explicarles el encuadre de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué se trata nuestra función? ¿Qué hacemos dentro de la institución? ¿Con quiénes vamos a trabajar? ¿Cómo van a trabajar ellos? ¿No? Para que vayamos abriendo un camino a ese posible encuadre de trabajo. También realizar entrevistas, ¿no? Y observaciones de entrenamientos, ¿bien? Cómo es la dinámica de los entrenamientos, cómo es la relación que se establecen entre los jugadores, entre los deportistas, la relación que se establece con los formadores, ¿no? Si es cercana, si es lejana, si es distante, si dialogan, no dialogan, si después de un partido dialogan o sacan conclusiones, o se corren, o se excluyen, o solamente uno toma las decisiones, ¿no? Esta dinámica de grupo, esta cohesión grupal, también es necesario observarla en el primer momento previo, ¿no? a la temporada misma. Bien, las técnicas utilizadas, ¿no? En ese primer momento, como ya lo dijimos, en la institución, en análisis institucional para contextualizar esa institución en donde voy a trabajar, entrevistas, ¿no? Existen entrevistas para gestión, para los que están gestionando instituciones. El FODA, como dijimos, ¿no? El instrumento de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y también observaciones, ¿no? Que se van a hacer con la institución misma. Con los formadores podemos usar el cuestionario de formación del director técnico, que ahí nos va a dar el perfil, ¿no? Un perfil aproximado de los directores técnicos, que puede ser obviamente, o es constructor de aprendizaje, también te da, por ejemplo, dialoga, escucha, ¿no? Estas cuestiones que son interesantes. Después también observaciones de práctica, porque vamos a tener que tener herramientas para poder dialogar con esos formadores, bien, y poder anunciarle, ¿qué te parece si en la apertura de cada práctica les preguntas cómo están, cómo se sienten, cómo se sintieron ese día, qué les pareció la práctica, ¿no? Habilitar el diálogo, ¿no? Por eso es necesario observar, ir anotando y registrando todo lo que van sucediendo en las prácticas. También realizar entrevistas, como lo dijimos, ¿no? Entrevistas sobre sus deseos, sus ideales, sus temores, ¿no? Las cuestiones, sus complicaciones, ¿no? Para ir teniendo datos específicos de los formadores con los que vamos a trabajar. Y también, obviamente, brindar, ¿no? Talleres, como le dije recién, o pueden ser brindados por nosotros, o podemos llamar a profesionales de fútbol formativo, ¿no? Si nuestra idea por ahí, o la misma idea del club, a través de la demanda inicial, es que quieren que los niños o las niñas que estén ahí realmente se formen o corran o hagan un corrimiento de solamente pensar en la competencia y empezar a trabajar la fortaleza, ¿no? del fútbol formativo. Es necesario que nuestros formadores, a nuestra institución y a nuestros deportistas también le hagamos ver esta posición,
a ver, es necesario que vayamos dando herramientas, pueden ser libros, pueden ser textos, pueden ser videos, un montón de dispositivos que podamos utilizar o datos bibliográficos, ¿bien? O diálogos con los propios formadores para ir dándole a conocer esta construcción del formador como formativo, ¿no? Y no formador como limitante, como normatizante, como que manda, que lidera, que cuestiona, ¿no? Sino que este fútbol formativo es respetando las etapas evolutivas de los niños y a qué tiempo es necesario aprender esto, en qué tiempo va a aprender eso, cuáles son las cosas y las herramientas y los trabajos que tengo que presentar acorde a su edad. Bueno, esto es necesario que nosotros los trabajemos con nuestros formadores. Con los deportistas, bien, se pueden realizar entrevistas, se pueden realizar films motivacionales, encuestas a jugadores, existen encuestas especializadas en jugadores que son muy utilizados en la psicología deportiva también, pero que hablan específicamente del aprendizaje del deporte, pruebas o evaluaciones de atención y concentración. Hay una herramienta que realmente me ha dado muy buen resultado, que es el sociograma deportivo, que es la relación que se establece con los agentes institucionales, como por ejemplo sus compañeros, los profesores, los profes de educación física, los ayudantes del director técnico. Bueno, el sociograma va a permitir por ahí lograr establecer cómo se dan los vínculos, ¿no?, dentro de este equipo, dentro de este grupo de trabajo y dentro de esta institución. Yo lo decidí trabajar solamente con los deportistas, que son preguntas que están relacionadas, a ver, si tuvieses que ir de viaje, ¿con quién te sentirías mejor? Esto también te permite, como por ejemplo, analizar o darle una herramienta más para el formador en cuanto a cuáles son los compañeros sostenes dentro del grupo, cuáles son los compañeros o compañeras que cuando el otro necesita una ayuda está, ¿no? Los jugadores más empáticos, los que se ponen constantemente en el lugar del otro, los que son muy competentes, en base a la competencia, digo, ¿no? Lo que solamente necesitan ganar, lo que se autoexigen. Bueno, el sociograma te permite conocer estas realidades, ¿no? Y propiamente dicha por los propios jugadores. Y eso es muy interesante. Después utilizar técnicas también como el arte, ¿no?, como la música, el canto, el dibujo, la pintura. Ya le voy a mostrar cómo implementamos esto del arte, por ejemplo, para el temor a los encuentros, para los bailes, por ejemplo, en el precalentamiento, con música, en el vestuario, para lograr por ahí descontextualizar la situación de estrés o las ansiedades que se generaban en los previos a los partidos. También herramientas o evaluaciones de autoconocimiento, ¿no?, para los propios jugadores, y obviamente test de inteligencias múltiples se puede utilizar. Hay algunos también que se pueden dar la relación entre el aprendizaje y las herramientas de aprendizaje, que pueden ser aquellos como, por ejemplo, el pareja educativa, con los formadores, con el propio aprendizaje del deporte, ¿bien? Pero el test de inteligencia múltiple también es muy necesario porque abre de manera integral, de manera contextual, de manera singular, esa construcción de deportista más allá de jugador. Eso es siempre una anécdota que tengo y que siempre cuando voy a dar mis presentaciones de proyectos de instituciones deportivas, siempre digo que aparte de construir espacios para abrir diálogo, para repensar cuestiones que se venían dando repetitivas en las instituciones, también con nuestra intervención damos la posibilidad de poder posicionarnos no como un sabelotodo, sino también de esta idea de poder escuchar y de dialogar y de saber de que no solamente cuando un niño o una niña entra a una institución deportiva es jugador, sino que es persona, es un sujeto con historia, con contexto, y que me parece que todos los agentes institucionales deben tener esa construcción, ¿no? Debe saber que solamente no hay un jugador neto como producto o como objeto, sino que hay un sujeto que le pasan cosas, que necesita cosas, que demanda cosas, y que todos los adultos que estén a cargo de esa institución en etapas formativas van a tener que ser encargados, van a tener que construir su rol y su posición realmente
pensada y analizada con esta función que deben cumplir. Por eso digo, ese acompañamiento al dar las posibilidades y abrir canales como psicopedagogo para el diálogo y que esto permita repensar y pensar nuestro modo de accionar en una institución deportiva, me parece que es sumamente necesaria. Bien, durante la temporada, bien, con las instituciones se realizan por lo general reuniones con dirigentes, análisis de datos, esto es durante la temporada. Una vez que hicimos todas las entrevistas, el FODA, todas las encuestas con los jugadores, bueno, durante la temporada con la institución, lo que vamos a hacer a medida que vamos trabajando con los otros agentes, lo que podremos realizar es, por ejemplo, reuniones periódicas, establecer reuniones periódicas con las instituciones, por ejemplo, una vez cada 15 días, en donde cada uno, ¿no?, de su agente en gestión pueda dilucidar, los que están encargados de la contabilidad, los que están encargados del negocio, los que están encargados de la gestión interinstitucional para el afuera. Bueno, tratar de empezar a sectorizar estas entrevistas y empezar a armar un cronograma de posibles reuniones donde se trabajen esto, los análisis de los datos, se van a trabajar la organización en las instituciones, se puede también brindar talleres de gestiones en organizaciones. Bien, se puede brindar herramientas teóricas para que vayan leyendo, para que vayan para que vayan viendo. Se puede establecer como profesionales, si tenemos colegas que estén trabajando en otras instituciones, o docentes, o amigos o amigas, o profesionales de otra área de la gestión institucional, que vengan a brindar talleres, ¿no?, o virtuales o presenciales, en donde realmente le brinden herramientas para poder posicionarse dentro de esa institución. Todo eso se hace durante la temporada, ¿bien? Y obviamente durante la temporada se va a hacer una presentación de talleres para familias. Acá en lo que vinimos hablando nunca nombramos esto, ¿no? Y digo, qué interesante que en el inicio de la temporada y durante la temporada, la relación que se establece no solamente con los partícipes dentro de la institución, sino también es interesante la participación a aquellos que están del otro lado de la puerta de las instituciones deportivas, ¿no? Que es el pueblo mismo, la ciudad misma y los familiares mismos. Digo, qué interesante que es que, como lo dije al inicio, que no solamente los dirigentes y los formadores y los jugadores sepan nuestro proyecto, sino también brindar un taller, brindar una charla, brindar un encuentro en donde realmente delimitemos el encuadre de qué eso vamos a hacer. Este es nuestro trabajo dentro de esta institución. Y de paso poder ir también construyendo esta mirada de lo formativo, del aprendizaje, esta descontextualización o de este desarmar del error mismo, ¿no?, de esta cuestión de la competencia misma. Bueno, dentro de esa charla de presentación, aparte de, por ejemplo, presentar nuestro proyecto, también sería muy interesante dialogar sobre nuestra modalidad de trabajar, qué se va a hacer durante el año, cuáles son nuestros posibles proyectos, bien, obviamente teniendo en cuenta los datos que van a surgir, pero digo, que también el otro lado se sienta partícipe dentro de esa institución. Bien, yo en uno de los análisis institucionales de una institución en la que trabajé al inicio, haciendo todo este recorrido, buscando bibliografía del club, con entrevistas a los primeros fundadores, a los que fueron presidentes, fuimos notando, bien, junto con el equipo de gerencia del club, cómo a medida que fue pasando el tiempo, obviamente lo social también iba cambiando, la participación de los adultos dentro de esa institución había disminuido. La representación colectiva que tenía la población, la ciudad en ese momento, de ese club también había caído, ¿no? Sino que la gente ya dejaba de ir porque había pasado esto, porque ya no querían ir, porque ya se estaba disolviendo un poco. Bueno, esto hizo que, por ejemplo, la posición en la que tenían en ese momento haya tenido una respuesta, que con ese análisis institucional fuimos viendo. ¿Qué pasó en un momento? Bueno, una vez que con los dirigencias pudimos empezar a notar esto, empezamos a hacer, por ejemplo, presentaciones, talleres, encuentros con familias para volver de nuevo a invitar, a involucrar a esa familia que en un primer momento la representación que se tenía de la institución era un club familiar.
Y ahora la representación que se tenía en este momento, hace un tiempo atrás, era un club para hacer lo que podamos, con lo que tengamos. O sea, dentro de ese trayecto hemos perdido muchas cosas. Digo, qué interesante que conocer esta historia y de cierta manera volver de nuevo a involucrar a esas familias para que sean partícipes de las instituciones. Sabemos que las instituciones solas no se pueden manejar. Necesitamos de todos los agentes mayor posible para poder transformar eso en lo que en algún momento fue o volver a repensar eso que fue para lo que vendrá. Con los formadores, durante la temporada, obviamente hicimos devoluciones o hice devoluciones de entrevistas en las que se habían realizado en un primer momento, obviamente, y después fuimos delimitando cronogramas o fuimos delimitando durante todo el proceso de la temporada en que pudiesen aplicar todas estas estrategias que fueron aprendiendo en capacitaciones, en formaciones, en lecturas, ¿no? Y mediante las observaciones que se hacían de los entrenamientos, de los prepartidos, de los postpartidos, ahí era donde a lo mejor lo podemos decir, bueno, a ver, y en este momento, ¿te acordás cuando hiciste el taller de formación que te decían, bueno, a ver, abrí el canal de diálogo para ver si los chicos se sintieron bien o las chicas se sintieron bien? Bueno, esto le permitía ir poniendo en práctica todo lo que se había iniciado y lo que iba formándose a medida que iba pasando el tiempo. Con los deportistas, grupos, encuentros grupales, ¿no? Que eran como talleres dinámicos por categoría. En los clubes donde estoy, por lo general, en nuestra liga, aquí en Córdoba, se divide por categorías, ¿no? Por diferentes edades, obviamente. Entonces, se trataron de hacer grupos de 2 categorías, por ejemplo, infantil con preinfantil, juvenil con prejuvenil, ¿no? Que también estaban acorde en la edad, y se empezaron a trabajar diferentes temáticas dentro de los encuentros grupales que los mismos jugadores traían o que de cierta manera se presentaban como herramientas necesarias para comenzar a dialogar. Como por ejemplo hablábamos de la competencia en la vida misma, hablábamos también de la importancia que tiene de que el otro te apoye cuando uno hace un deporte, de las frustraciones, de los temores, de la motivación, ¿no? De la angustia que generaba el perder, cómo podríamos reconstruir ese perder, ¿no? Y digo, bueno, qué interesante que pasaron, ya vamos a mostrar imágenes, todas las cosas que se fueron generando en esos encuentros por categoría, que de cierta manera fue lo que iba delimitando y lo que iba recolectando datos para después armar proyectos fuertes sociocomunitarios, proyectos fuertes que iban a salir para el afuera. Se llevaron a cabo talleres con profesionales de la salud y la educación. Esto es muy importante también, porque si tenemos esta construcción global del deportista, que no es solamente un jugador, sino que es un sujeto, también debemos construir que cuando ingresan a esa institución, debemos darle todas las herramientas como adultos que tenemos a cargo de esa institución y obviamente formamos parte del equipo. Tenemos que dar todas las herramientas que se puedan para formarlo de manera integral al sujeto. Por eso digo, no solamente hablar de fútbol, también hay que darse la posibilidad de hablar de sí, de hablar de violencias, de hablar de adicciones, de hablar de las relaciones de pareja en los adolescentes, por ejemplo. Eso fue un tema que ellos habían planteado, recuerdo, en ese momento. Es necesario mirar esta cuestión integral de los deportistas. Por eso me parece que brindar talleres con profesionales dentro de las instituciones para los dirigentes, para los formadores, es muy necesario también. Y no solamente no solamente dentro del ámbito del fútbol, también se puede hablar con educadores, con docentes. Bueno, dialogamos mucho por ejemplo, hicimos muchas charlas con árbitros profesionales de fútbol para romper con esta representación que se tiene de los árbitros, ¿no? Y que me parece que después los deportistas eran como interlocutores para sus propias familias. Cuando un adulto dentro de una competencia agredía al árbitro de manera verbal, el hijo o la hija era lo que le decían, pero bueno, a ver, esto no lo habíamos hablado, sabemos que no es así, es humano como nosotros, se puede equivocar, no siempre, ¿bien? O sea, cómo esto se iba proyectando
y lo iban pudiendo llevar de lo que pasaba dentro de la institución hacia el afuera. También hacíamos análisis de competencia y de las prácticas deportivas, ¿no? Una vez que tenían los partidos, yo me encargaba de ir anotando, por ejemplo, las reacciones que tenían entre los grupos, las reacciones que tenían ante el formador, ante el director técnico, ante los árbitros, ante la gente de alrededor de sus campos, y después eran temáticas que íbamos hablando dentro de los grupos, como por ejemplo, a ver, la situación que se dio en la categoría cuando un papá le gritó y el jugador se puso a discutir y a pelear con el adulto de afuera. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo podríamos analizar esa situación? ¿Cómo podríamos revertir para que no vuelva a pasar? ¿Cómo consideran ustedes, no? Abrir mediante estos encuentros grupales el diálogo para analizar y reflexionar sobre estas situaciones. Bien. Después también, y en esto quiero decir, cuando hacía observaciones y prácticas deportivas en el partido mismo, siempre me remitía a tener una posición por ahí un poco alejada, ¿no? No era necesario que esté dentro del campo de juego yo, sino que me iba con mi mate, tranquilo, afuera, me iba a analizar, a anotar algunas anotaciones que después nos iban a servir durante la semana para trabajar, pero siempre en una actitud no de cuestionar ni de estar dentro del banco de suplente para decirle al otro cómo tenía que actuar. No, porque esa posición no era la que yo había decidido tener en ese momento. Bien, y después también una estrategia muy interesante con los deportistas son juegos cooperativos, cohesión grupal. Esto ayuda muchísimo. ¿Cómo se armaba nuestro cronograma? Las competencias eran sábados y domingos, ¿bien? Con diferentes clubes, sábados y domingos, en infantiles formativos. Lunes, miércoles y viernes eran los entrenamientos, ¿bien? Martes y jueves eran los encuentros grupales, ¿bien? Con todas las categorías. Y los viernes, después de que tenían práctica, hacíamos actividades de juego cooperativo y cohesión grupal. Y que si vamos al análisis, como después lo hablábamos al final con la institución, los deportistas, los niños, los adolescentes, terminaban pasando muchísimo tiempo dentro de la institución deportiva. Y que eso, como yo le explicaba, va a ser necesario cuando hagamos una entrevista final. Cuando la representación, la idea, el sentido de pertenencia, el sentido de identificación con esa institución, ¿no? Digo, qué interesante que va a ser cuando al final del trabajo podamos preguntarle cómo te sentiste dentro del club, qué te pareció este año dentro del club, qué te pareció la participación de un psicopedagogo, de una psicopedagoga, de cualquier profesional que sea, dentro de tu formación como deportista. Digo, qué interesante que esta completud, y no era sobrecarga, porque a los pibes y a las chicas les encanta el deporte, o sea, no eran sobrecarga para ellos, ¿no? Y realmente la participación de los jugadores, en este caso, era muy satisfactoria. Realmente iban todas las categorías. No se perdían un encuentro. Los padres y las madres y los que tienen cargo de los adultos llevaban a los niños más pequeños a trabajar. Al horario lo iban a buscar a la institución deportiva, entraba otro grupo, se esperaban, respetaban cuando un grupo grande estaba con un grupo más chico, bueno, tranquilo, que vamos a trabajar ahora, tratemos de escuchar, ¿no? Cómo estas cuestiones, estas dinámicas que se daban dentro de los grupos con las categorías eran realmente muy interesantes, muy dignos de análisis, muy dignos de recolectar datos. Bien, ejemplos de intervenciones. Encuentro con familias de deportistas pre, durante y postemporada sobre la puesta de trabajo a realizar, análisis de datos y aprendizaje en el deporte, esto como lo hablamos recién. Charla para familias junto a deportistas con profesionales de la atención de la Asociación de Árbitros Argentinos. Una nueva mirada sobre el rol del árbitro de deporte, como lo dijimos recién. Charla taller con profesionales con temáticas específicas como la ESI, como las adicciones, como las violencias. Un tema que ellos proponen siempre los adolescentes en las últimas categorías juveniles, las relaciones de noviazgo entre los adolescentes. Entonces invitamos a psicólogos, a psicoanalistas, ¿no? Que nos hablen sobre esas situaciones.
a sociólogos también, ¿no? Sobre las adicciones y estas cosas. Se realizaron también talleres de apoyo al aprendizaje. En este caso logramos realizar como un acuerdo, un trabajo en equipo con docentes, con instituciones que estaban formando docentes y que lo utilizaban como un espacio de práctica, ¿no? Era obviamente avalado por esa institución, pero bueno, se generó ahí un apoyo al aprendizaje, al recorrido de aprendizaje escolar de los jugadores. También se realizó, a pedido de los adolescentes de la categoría juvenil, un taller reflexivo sobre lo vocacional, ¿no? Que le dimos como título, ¿y luego del fútbol qué? Porque en nuestro contexto, en nuestra cultura, aquí, por ejemplo, en nuestro contexto, muchos de los jugadores de la última categoría, que terminaban, coincide junto con la finalización del secundario, tenían como este sueño fantasmático por ahí de todo vivir del fútbol, y la verdad que cuando llegaban a casa, de julio para adelante, en el último año, empezaban a aparecer cosas como, por ejemplo, bueno, mira que el año que viene tenés que comenzar a estudiar, ¿no? Y caía esta fantasía del ser jugador de fútbol profesional y empezaba a aparecer esta cuestión como presión de lo vocacional, ¿no? ¿Qué era lo vocacional? ¿Qué era la orientación vocacional? ¿Cómo se trabaja lo vocacional, ¿no? ¿Qué es lo que es una orientación? Que esa palabra orientación es cosa, pero bueno, esta cuestión de lo vocacional. Y ahí es donde se abrió un encuentro con los jugadores juveniles, una vez por semana, en donde tocábamos diferentes temas y trabajamos diferentes temas sobre esto de lo vocacional, sobre esta idea, por ahí en algunas cuestiones idealizadas, ¿no? De vivir del fútbol, que después cuando mirábamos cosas reales, en nuestra historia del club solamente 2 jugadores, ¿no? Desde que se inició el club, en ese en donde había trabajado, recuerdo, llegaron al fútbol profesional y que había pasado mucho tiempo y que, bueno, no teníamos una historicidad misma de jugadores que hayan llegado, bien, a sostenerse dentro del fútbol profesional. Y eso también, bueno, hacía analizar sus idealizaciones, sus ideas, y ir preguntándose que aparte de jugar al fútbol también existe una posibilidad de lo académico, y hacíamos encuentros con profesionales de las áreas que les interesaban. La verdad que eso fue muy, muy interesante. Realizamos encuentros familiares de juego y de actividades recreativas, donde hicimos una merienda con todos los padres de las categorías iniciales, más pequeñas, en donde iban a jugar, llevaban su torta, hicimos un remate, hicimos vuelos de barriletes, bueno, un montón de situaciones de juegos muy interesantes que hacíamos de nuevo, que traíamos de nuevo como objetivo, tenía profundo eso, traer de nuevo a la familia a la institución. Hicimos una campaña sobre la violencia, que eso ya lo vamos a nombrar, ya lo voy a nombrar, que es la campaña sobre la violencia en el fútbol formativo, que se llamó Yo así no juego más, no me grites, que la verdad que logró romper no solamente con los muros de nuestra institución esa campaña, sino que también a nivel local, a nivel provincial, y puedo decirlo que también llegó a nivel mundial, ¿no? Muchos medios de España, como Pitbull, el eSport de España, bueno, tuvieron la amabilidad de contactarse conmigo, con los formadores, con algunos jugadores, ¿no? Porque realmente fue una campaña que marcó un antes y un después en la institución, y como les dije, no, y como les digo, no solamente para los propios agentes institucionales, sino también para la propia comunidad. El pueblo salió nombrado en todos los lugares, vinieron muchas cámaras también a conocer nuestro pueblo, a conocer nuestro club, nos permitió realizar conexiones con secretarías de deportes de otros lugares. Los profes de educación física tuvieron la oportunidad de capacitarse a través de ese contacto que habíamos realizado, con la gente de los diarios nacionales y mundiales, seguimos en contacto. Entonces cualquier actividad que hacía nos preguntábamos si teníamos algo para compartir sobre esta situación. La verdad que a mí como psicopedagogo me dio tanta satisfacción esa campaña,
que obviamente era muy contextualizada porque se había dialogado en los encuentros con los jugadores, que lo íbamos a hacer, porque les cuento cómo surge de un encuentro en donde un padre le grita tanto a uno de los niños, que este niño sale corriendo, apenas comenzamos el campeonato de la cancha, se va al vestuario y se larga a llorar de una forma que no desea volver más a fútbol. Entonces eso llevó mucho tiempo poder procesarlo en los encuentros, en donde unos chicos, los chicos de la categoría más grande dicen, deberíamos hacer algo para que esto no pase más, si no, no jugamos más, porque no puede ser que vayamos a divertirnos y que nos digan un montón de cosas. Entonces ahí sale el título, yo así no juego más, no me grites. Bueno, ese día de la cancha invitamos al otro equipo que venía a participar en esa jornada, y bueno, y le dijimos que íbamos a sacar una campaña, íbamos a repartir folletos también a toda la gente que esté ahí, y que lo íbamos a subir a las redes para compartirlas con todos, con toda la liga en particular también, ¿viste? Entonces, bueno, agarramos y sacamos ese cartel en la mano, recuerdo todo, ya le voy a mostrar imágenes, en donde tenía ese anuncio, yo así no juego más, no me grites, y bueno, desde ahí la repercusión no paró hasta el día de hoy. Pasaron ya 4 o 5 años de esa actividad y sigue estando en Google como una de las entrevistas, como una de las notas más observadas. Incluso en diarios de Córdoba, como psicopedagogo, me han reconocido como un profesional que ha generado esa estrategia con sus jugadores y que ha sido la nota más descargada y más vista en sus páginas. O sea, me parece que alrededor de cerca de 500.000, de 300.000 personas la habían mirado en un corto tiempo. Bueno, recibimos un montón de premios sobre eso, y más allá de eso, un reconocimiento a nivel mundial de la institución, que nos abrió un montón de puertas, eso lo tengo que decir, a través de esos encuentros con las categorías. Bien, el fin de la temporada, fuimos al inicio, medio de temporada, al final de la temporada. Con la institución, obviamente, como lo dijimos al inicio, debemos realizar una devolución del trabajo, un análisis final del trabajo de la gestión, con los datos que recolectamos, con la pirámide organizacional que fuimos armando, con los encuentros sobre la recolección de lo económico, de los datos, cómo veníamos con las formaciones y los talleres. Hacemos un análisis general y final para poder plasmarlo en un informe general del trabajo de gestión anual. Bien, y obviamente empezar a organizar el cierre anual del evento social como se hacía de manera histórica en ese club que había dejado de hacer, que era una entrega de premios con reconocimientos, era una entrega de premios, me acuerdo, donde cada familiar llevaba su comida con los jugadores, con los deportistas, y ahí recibían todos los premios. Hacían el sorteo y la entrega de las camisetas a los últimos jugadores de las categorías que ya no iban para de ese fútbol infantil. Con los formadores, obviamente, realizar un análisis, guiar y acompañar en un análisis y autoanálisis de la actividad anual, del desarrollo deportivo, con los dirigentes y con los deportistas, ¿no? Obviamente, ahí mediante todos los que fuimos recolectando y con todas las entrevistas y los encuentros que fuimos haciendo de manera periódica y grupal con los formadores, se va a hacer también un informe final y un análisis acompañado de ellos para poder revisitar y repensar este trabajo anual, y así poder entregárselo a la institución y a los propios deportistas, en el caso de que decidan, o los padres o quien esté a cargo de los adultos, de los niños que participen. Y con los deportistas, obviamente, hacer un trabajo individual un análisis de rendimiento de la temporada. Y cuando digo rendimiento, a lo mejor se remite solamente a lo deportivo. Y la verdad que no, hay que hacer como un cierre, como un encuadre, como un fin de análisis global, ¿no? Ir tratando de consultar, de entrevistar, de analizar todos los aspectos de nuestro trabajo en donde fuimos interviniendo. ¿Qué les parecieron en los encuentros grupales? ¿Qué le parecieron las temáticas? ¿Qué le pareció la formación con profesionales? ¿Qué le pareció los juegos de cohesión grupal y juegos cooperativos? ¿Qué le pareció las elecciones a los mejores jugadores? ¿Qué le pareció su relación con el deportista? ¿Qué le pareció la relación con su actividad física? ¿Qué podría modificar a final de año en este momento que se tenga en cuenta para los próximos años? ¿Qué tendría que aportar a la institución
o qué necesitaría la institución de tu mirada que pueda seguir incorporando. Bueno, esto es necesario hacer un cierre también, porque primero, como psicopedagogo, nos orienta dentro del encuadre y marca un encuadre de fin de temporada también para los actores institucionales, pero de cierta manera nos permite conocer, y esto es una herramienta muy necesaria, nos permite conocer qué vivió el otro, cómo lo vivió el otro, ¿bien? Y cómo se sentía en ese trayecto de la formación deportiva. Bien, en esos datos recolectados con las encuestas, acá puse algunas de todas las que fuimos haciendo, pero bueno, en realidad fueron preguntadas a los jugadores, que era cómo te sentiste en este tiempo en el club, obviamente si no, si se sintieron bien o no, cómo calificarías a la comisión, de cierta manera excelente, muy buena, bien, hay un porcentaje muy bueno, ¿no? de la mirada de los jugadores hacia la comisión, hacia el grupo de gestión. ¿Cómo fue el rendimiento deportivo de este año? Muchos fueron buenos y muchos fueron muy, muy buenos también. Acá también entrevistamos sobre la mayor demotivación, porque habíamos notado que llegaba un momento del año que ya estaba construido a nivel institucional, que los pibes dejaban de ir al deporte. Entonces dijimos, bueno, a ver, hay que cambiar esa lógica de que en frío no van, sino que tenemos que ver como institución qué damos de vuelta ahí o qué rosca podemos analizar con la dirigente y los formadores para tratar de darle otra propuesta para que puedan asistir y de esa manera no perderse todo esto del invierno, cuando a lo mejor ya no da ganas de ir a entrenar, que les pasaba a los niños en esta institución. Bueno, muchos pusieron que eso es real. En nuestra liga el campeonato es muy largo, inicia en marzo y termina cerca de Navidad, y realmente es muy agotador, es muy agotador. También asistir a práctica, muchos dijeron que eran por problemas personales, porque a lo mejor tenían cosas de lo escolar. Muchos pusieron que a lo mejor, por ejemplo, no iban a asistir a las prácticas porque o no estaban convocados, ¿no? Que eso ya vamos a ver cómo trabajamos con eso una vez que teníamos esa encuesta. Y también muchos pusieron, obviamente, porque salían de amigos. Ya en las últimas categorías se estaba presentando que los adolescentes acá, cuando llegan a quinto y sexto año, les comento un poco el contexto, tienen un boliche, una discoteca en donde juntan dinero, son los propios empresarios para juntar dinero para abonarse el viaje de egresados a Bariloche. ¿Y qué pasa? Eso es una tensión que se genera siempre a nivel de institución local, en este caso, porque obviamente el boliche abre los viernes hasta la madrugada, y los sábados había que haber un rendimiento deportivo, y había como esta tensión siempre, ¿no? Bueno, en este caso se trabajó, como, por ejemplo, con campañas sobre el consumo del alcohol, sobre la importancia del dormir y el rendimiento, ¿no? Todo esto de decir, bueno, a ver, voy, cumplo con mi obligación dentro del boliche también, pero voy a intentar no tomar alcohol, ¿no? Para mejorar mi rendimiento. Todas estas campañas se fueron realizando me acuerdo, dialogamos con los presidentes del boliche, que son estudiantes, para poder hablar de esto, ¿no? Todas cosas que fueron saliendo propiamente de los jugadores. Después, uno de los trabajos interesantes que la encuesta que hicimos fue si realmente era necesario el trabajo del psicopedagogo en el campeonato, si ellos lo vieron como útil, y realmente el 97% puso que sí, y el que puso que no fue porque no había participado a lo mejor de algunos encuentros, ¿no? Que fueron en muy poquita cantidad. Y de acá una pregunta de que si realmente ellos consideraban de que todos las instituciones deportivas o todos los equipos deberían tener psicopedagogos o profesionales que trabajen con ellos. Realmente un 95% consideró que sí tenía que tener psicopedagogo. Y el 5% que consideró que no fue porque realmente sumó otros profesionales, ¿no? Que hacer el equipo más grande. Por eso era la respuesta. No solamente psicopedagogo, sino un equipo interdisciplinario. Bien, ¿qué dijeron los deportistas sobre el trabajo del psicopedagogo en la institución deportiva? Te permite entender la realidad de todos los que vienen al deporte, te da herramienta para aprender. Aprendimos a jugar al fútbol sobre la vida. Nos da ayuda a poder hablar y a estar unidos, y logramos unirnos y comprender cosas que nos pasan. Bien,
Esto se daba mediante los encuentros estos grupales, mediante los análisis reflexivos que hacíamos de algunas situaciones y obviamente sobre todas las capacitaciones que yo iba manteniendo de manera saludable con diferentes profesionales. Una de las imágenes que yo escribí un artículo con este título fue en uno de los encuentros finales donde ya los jugadores se estaban retirando del club y ya quedaba solamente un partido para ganar el campeonato al final. Uno de ellos, el capitán, me dice, Franco, te voy a decir una cosa, hace casi 10 años que juego al fútbol y consideré, y pensándolo bien, dicen, este año fue mi primer año en donde yo me olvidé de, de jugar solamente para una posición de la tabla, me dijo. Lo que yo aprendí a escuchar a mis compañeros, a aprender a ser capitán, no que mandaba, porque yo tenía la idea de mandar, me dijo una vez, y por eso después puse una foto con él. Yo consideraba que el capitán tenía que mandar, que decir, que los otros lo obedecieran. Y la verdad, cuando yo empecé a entender que la función del capitán era acompañar, guiar, ayudarlo, dar el ejemplo no solamente en la cancha, sino también en mi vida, ¿no? Dice, pude entender realmente que acá lo importante no era ganar, sino que lo importante va a ser, dice, seguir unidos por más de que se termine el deporte y recordar este año como uno de los mejores años de mi vida, me dijo, ¿no? Seguramente vendrán más, dice, pero puedo decirlo que a nivel deportivo fue uno de mis mejores años, ¿no? Primero en principal porque logramos objetivos que nos habíamos planteado en los grupos de trabajo con vos, me dice, pero también la unión que logramos con nuestros compañeros porque conocemos sus historias, sabemos qué les pasa, cuando uno falta, el otro está ahí para ayudarlo, cuando uno no tiene algo, el otro está para sostenerlo, cuando el director técnico le pasa algo, nosotros automáticamente lo conocemos y le decimos, profe, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? O sea, así, ¿no? Estas cuestiones, digo, que realmente marcan o reafirman lo necesario que se hace el trabajo de psicopedagogos dentro de una institución. Esto decían los deportistas. Los formadores decían que la intervención es psicopedagógica o tener un psicopedagogo dentro del club te permite entender la realidad de todos los que hacen deporte. También dice que uno siempre piensa en ganar, pero con esto uno empieza a entender que no solo se trata de eso. En cada capacitación, dice uno de los formadores, logré aprender mucho y lo puedo usar para los otros clubes que voy a participar. Después también dice que le permitió aprender sobre los procesos formativos de los niños, por eso digo que interesante de que se pueda formar a los formadores sobre esto, ¿no? Y también otros dijeron que le permite habilitar el diálogo o hablar con sus jugadores y que vaya aprendiendo cada día más de qué sienten ellos, ¿no? Porque la conclusión que sacaban después los formadores a fin de año, cuando hicimos este cierre, era realmente, yo le decía de modo de chiste, hablan como psicopedagogos ya, ¿no? Como psicopedagogos deportivos, porque decían, bueno, a ver, si esta categoría no logró este objetivo fue porque realmente nosotros nos apuntamos la mirada a otra y no habilitamos el diálogo con ellos. ¿Qué te parece si antes de finalizar el año tenemos un encuentro con ellos, pero para charlar cómo estuvieron en el año? Esas eran las herramientas que ellos mismos tiraban, o sea, que ellos mismos anunciaban. Digo, por eso siempre me acuerdo de esa anécdota de decirle, al final terminan siendo psicopedagogos deportivos ustedes a fin de año, ¿no? Que es muy gratificante también. Y esto es muy interesante. ¿Qué decían los dirigentes? Aprendimos a trabajar en equipo, que no es fácil. Me ayudó a gestionar por y para los deportistas y no para mí solo. Esto lo pongo porque recuerdo que un dirigente hace unos años atrás me dijo, a final de año, cuando hacíamos el cierre, me dijo, a mí me permitió entender que yo estando acá no es para lograr mérito propio, sino que cuando yo me metí a trabajar acá pensaba que esto me iba a dar como un conocimiento más en el pueblo, me dijo. Y cuando hicimos todo el trabajo con tu acompañamiento, con el diálogo con los profes, con los jugadores, me terminé dando cuenta que nosotros somos solamente un eslabón más y que tenemos que ayudar a que los otros se sientan bien y que se sientan cómodos cuando vengan al club, dice. Por eso digo que, y eso es lo que él anunció,
no le ayudó a gestionar y aprender solamente para los deportistas y que no era solamente para él solo, ¿no? Sino que era un aprendizaje para los otros y no para el reconocimiento mismo. Otros dijeron que fueron logrando, como los niños fueron logrando ver cómo los niños ingresaban al club y no se querían ir más. Analizaron objetivos y llevamos a cabo cosas que eran históricas en el club y que no lo hacíamos más. Permitió que lográramos relación con otras instituciones a nivel provincial, nacional y mundial, con las campañas que llevamos a cabo. Esto quedó muy marcado en la institución, porque en un momento cuando ingresábamos, en este caso al dirigente de esta institución, él decía que no se llevaba muy bien con las relaciones de, por ejemplo, con el municipio, y cuando logramos hacer estos talleres y estos encuentros, nos fuimos dando cuenta que era necesario, ¿no?, el aprendizaje de la gestión y de la gestión de las organizaciones deportivas específicamente, para poder recibir más apoyo de otras instituciones, y que era necesario abrir el diálogo y correrse de esa posición de prohibición con el otro y habilitar un canal de diálogo, porque obviamente eso iba a ser rico para la institución y que iba a ser necesario también para los deportistas. Bien. Bueno, vamos con un poquito de imágenes ya como finalizando este encuentro, que obviamente es un inicio y me quedaría 1000 horas hablando. Bueno, como ven acá a la izquierda arriba es un encuentro grupal con la categoría. Ahí son 2 categorías. No faltaba nadie a los encuentros. En los 8 años que trabajé, casi 7 años y medio, no faltaba nadie, y el que faltaba le decía a su compañero y su compañero en el encuentro lo decía. Bien, acá arriba con la categoría juvenil hicimos actividades de role-playing, de dinámica, para perder el miedo escénico. Habíamos visto algo de obras de teatro, de dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos cómo hacíamos rondas y ellos trabajaban mediante una situación, o por ejemplo ejemplificábamos situaciones propias del deporte, un adulto que le gritaba a un jugador cómo iba a accionar el otro jugador con el compañero que le habían gritado, ¿no? Estas cuestiones eran muy interesantes. Después juegos de cohesión grupal, como lo dije, ¿no? Jugamos con pelota, con aro, muy divertido, se reían muchísimo, ¿bien? Y acá también otra categoría más pequeñita, que bueno, que también, como verán, todos, no faltaba ninguno a los encuentros, eran muy esperados esos encuentros por ellos, según su palabra. Bueno, acá hicimos juegos de cohesión grupal, bien, donde también contamos, esto es muy interesante, en la institución deportiva en donde he tenido la posibilidad de trabajar, en todas las que he trabajado en estos años, siempre han tenido un buen espacio para poder desarrollar nuestras actividades. Y más allá de eso, en una que no hemos podido contar con un espacio específico, por eso digo qué interesante que es establecer relaciones interinstitucionales, porque el mismo municipio de ese lugar nos brindaba un espacio de Zoom municipal para que vayamos a hacer las actividades ahí. Digo, qué interesante, ¿no? Que es esta relación entre las instituciones. Bien, acá abajo hicimos jornadas con todas las categorías, en donde mirábamos entrevistas a jugadores, por ejemplo a Aymar, vimos a Sorín, vimos, bueno, a todas las entrevistas que a ellos les gustaban, que los propios jugadores de la categoría mayor decían, Franco, ¿qué te parece si en el día de filmación de película pasamos la entrevista de este jugador que explica cómo llegó, explica los valores que tiene, y lo vemos todo? Bueno, eso es sala de cine, armamos ahí, y en un encuentro, en vez de hacer juego de cohesión grupal o juego grupal, nos juntamos una noche para ver esas películas y esos videos que hablaban de valores y de la importancia de la formación integral en el deportista. Bien, acá están algunos de los talleres. Hicimos talleres con profesionales de árbitros de la Liga Cordobesa, en el salón del club, como verán, todas las categorías, no faltaba ninguno, iban con sus bolsos antes de empezar la práctica, y así con todos los árbitros que vinieron a dialogar. Después acá abajo estamos con la licenciada en psicología, cuando hacíamos los talleres
necesarios, era también para directores técnicos, para formadores, todos estaban invitados en esos talleres, los jugadores también, y ahí estábamos en el Zoom municipal que nos había prestado la municipalidad para hacer esos talleres. Y aquí estamos con los talleres del licenciado en kinesiología Emanuel, que siempre nos dio una mano. Él es especializado en deporte, trabajó con deportistas de la Liga de Básquetbol del Instituto de Córdoba. Entonces hablamos un poco porque teníamos como esta cuestión de que los chicos iban a jugar con soquetitos, iban a jugar con medias altas sin canillera o sin vendarse. Entonces me parece que después de conocer eso en los talleres, en los encuentros grupales, vimos la necesidad de generar talleres en donde les enseñaran a vendarse, la importancia, las principales lesiones que iban teniendo en el corrido profesional, el licenciado, todos los casos que ha tenido deportista. Entonces les enseñaba. Bueno, esto fue como aproximadamente en abril. Bueno, de abril en adelante no tuvimos ninguna lesión más. Acá falta la entrevista también y el taller de nutrición junto con alimentación saludable en el deporte y con los médicos clínicos que no pueden encontrar la foto, pero hay que hacer un reconocimiento porque desde ese momento con la charla, cuando llamó a un jugador, le enseñó a vendar, le enseñó a masajearse, le enseñó a estirar el pie luego de cada competencia, le explicó la importancia que tiene el post partido, salir a hacer un regenerativo, sin botines, en media, eso aparte de unir al grupo también, hace calmar la ansiedad, si se ganó, se perdió. Digo, bueno, todas estas cosas él las brindó para los jugadores y desde ahí hacia adelante hasta el fin de la temporada, incluso hasta las finales mismas, no hubo ninguna lesión de ninguno de los jugadores. Eso hay que recatarlo porque realmente fue muy interesante el dato. Bueno, propagandas en redes que se fueron transmitiendo. Taller de acompañamiento reflexivo, orientación vocacional, taller de acompañamiento escolar, reuniones grupales de psicopedagogía deportiva con las categorías, charlas con la psicóloga, reunión inicial para padres por ahí yo le puse tejiendo puentes entre educación y salud, de psicopedagogía en el deporte, esta para iniciar temporada, durante la temporada y postemporada. Y acá está el folleto que habíamos repartido, que lo habíamos realizado entre todas las categorías en un encuentro grupal, en donde iba acompañado de la posición del cartel cuando saliésemos a la cancha. Entonces, bueno, jugadores de categoría más chica salían a repartir a toda la gente que lo había venido a ver, y después con la otra categoría sacábamos el cartel a la luz. Bueno, obviamente son palabras y frases que ellos fueron construyendo en diferentes categorías, ¿no? Bien, esto que es muy interesante, ya para finalizar, que le comenté al principio, las actividades artísticas lo realizábamos pre-partido. ¿Vieron como en el fútbol profesional la concentración? Bueno, intentamos delimitar un espacio en todos los lugares donde íbamos que se convirtiese en ese espacio para encontrarse con sus compañeros en el deporte. Y de cierta manera lograr evitar por ahí el contacto previo al ingreso de la cancha con todo el personal afuera de la institución. La cultura institucional que tenía y que tuvieron todas las instituciones donde trabajé fue esto del reconocimiento ante el mejor jugador, de la desconcentración de las indicaciones que le daba el director técnico antes del partido. Se dieron muchísimas situaciones de esta, como por ejemplo, y suele suceder en el fútbol amateur, si convertís un gol te doy 100 pesos, si convertís un gol te doy un choripán, dale que está la coca esperándote si vos metés goles. Y la verdad que todo lo que habíamos trabajado de cohesión grupal, de valores, de respeto por el compañero, del respeto también por el formador, por las indicaciones que le había dado táctica y técnica el docente, cuando pasaban por ese trayecto hasta ingresar al campo, del vestuario al campo, ¿qué pasaba? Todo aparecían ahí, padres, familiares, amigos. Bueno, acordate que tenés que jugar esto, vos tenés que jugar de esta forma, vos tenés que jugar. Bueno, una vez que logramos ver eso, ¿qué hicimos? Logramos separar como un tipo de túnel, pero solamente con lona, con lo que fuimos encontrando, para que en el momento del vestuario al campo de juego solamente esté unido el equipo. Bien, que no exista alguien que le esté diciendo cómo tiene que jugar, qué tiene que formar, acordate lo que te dije. No, bien. Logramos evitar eso porque sabíamos que después incidía en el rendimiento de los jugadores. Bien. Bueno,
estas actividades artísticas prepartido las llevábamos por categoría para trabajar como en un estilo concentración. Hacían ahí, del otro lado, allá como ven a la izquierda, por un lado pintaban, dibujaban, cantaban, jugaban a la play, que habíamos llevado también. Del otro lado estaba el profe con su pizarrón, con todos los jugadores esperando a entrar, una puerta ahí, coincidía con una entradita para la cancha, tapábamos con una lona y por ahí entrábamos hasta ir a firmar. Bien, acá abajo, arriba, dice entrenamiento por jugadores de categorías mayores e inferiores. Esto fue muy inicial. Esto fue muy necesario. Construimos espacios en donde realmente la representación de jugador que iban armando los más pequeñitos era la que tenían de los propios grandes. Los más pequeños soñaban jugar en las categorías más grandes, tenían ídolos de la categoría más grande. Entonces vimos la necesidad para generar este sentido de pertenencia y este vínculo entre los deportistas, generar un espacio en donde los jugadores de categorías más grandes le realicen elongaciones, obviamente guiadas por el preparador físico, pre-partido y post-partido. Ahí vemos que los chicos están elongando con un jugador de categoría mucho más grande, pero realmente era un orgullo para ellos, eran realmente una satisfacción para la categoría más pequeñita poder que un jugador más grande o el capitán de la categoría más grande o el goleador de la categoría más grande o los otros jugadores elongaran con ellos y le enseñaran esa práctica. Bueno, abajo están las reuniones que establecíamos en el vestuario, para dialogar cómo se sentía, cómo estábamos, para también decir una palabra de aliento, usábamos las manos, recuerdo, nos dábamos las manos, y por ahí alguien que se animara a hablar sobre todo lo que habíamos trabajado durante la semana, y obviamente intentando contenerlos dentro del vestuario, del espacio que habíamos establecido para intentar tener menos contacto con la gente de la afuera y que genere una confusión a la hora de la actividad que tengan que hacer dentro del campo. Obviamente, propiamente para el rendimiento, a pedido de los directores técnicos también. Acá a la derecha decidimos que todos los jugadores de las categorías, al finalizar el partido, debían seleccionar a su mejor compañero de categoría. Realizamos con la institución un diploma que a medida que terminaba la categoría, antes de cambiarse y de finalizar, le entregamos el diploma a su mejor compañero. Bueno, yo puse esta foto porque el compañero que salió aquí, bueno, salió casi 6 veces. Salió 6 veces seleccionado, un montón de veces. Mejor compañero, ahí le entregamos el diploma. Y también era un compañero que por lo general no jugaba constantemente. Entonces, cuando dialogaron con ellos y cuando en el vestuario le dijeron por qué lo habían elegido, que él les preguntó, él dijo, porque realmente valoramos tus ganas, tu deseo. Bueno, esa posición cambió totalmente en él y después durante el año terminó siendo un jugador activo, rotando con su otro propio compañero. Y acá a la derecha también el diálogo como habíamos armado, como establecido, pre-final, ¿no? Esa es una foto de la final propiamente dicho. Bueno, una vez que logramos el trabajo final del resultado, puedo decir satisfactoriamente que en los clubes en donde trabajé, llegamos a las ligas con la mayoría, llegamos a la final de las ligas con las categorías mayores, y que obviamente en este caso, bueno, obtuvimos el campeonato. Acá está, bueno, el director técnico, el formador, que en este caso era mi papá. Aquí está el profesor de educación física, preparador físico. Aquí está el capitán, conmigo una foto, el capitán de que dijo esas palabras conmigo, y el capitán cuando faltaba él, por alguna cuestión, o por alguna lesión, o por algo, por alguna cuestión de la universidad, él se tenía que hacer cargo de la capitanía. Bueno, y aquí está la foto, ¿no? Festejando en la población, recibido por todos los agentes municipales, por los bomberos, por todo, porque habían logrado un objetivo bien claro. Y que realmente, bueno, lo teníamos como muy organizado y establecido. Bien, para terminar, quiero cerrar con esto, de comentarle un poco de, ahí está la bandera de Yo Así No Juego Más. Como verán, no es una bandera impresa, no es una bandera diseñada, no, fue lo que salió con los chicos. Uno de los compañeros tenía
tenía una imprenta, entonces imprimimos las hojas ahí, uno puso una impresora, el otro tenía cartón, fue a comprar, pusimos un poquito de dinero cada uno, porque era una idea de ellos. Entonces fueron muy partícipes. Pegamos con las categorías que tiene el cartel esas palabras, las llevamos ese domingo y salimos con el club. El club para el que trabajaba yo es el celeste y blanco, o el azul y blanco, y el equipo contrario era el de rojo y azul. Bueno, acá como verán son todas las noticias que yo encontré digital. Pero si ustedes pueden googlear, van a encontrar millones de notas, y si ponen en YouTube van a encontrar millones, estas de España, de Italia, que yo le dije, pero bueno, no se pueden poner video aquí. Bueno, en Clarín, en Cadena 3, en La Voz, en Jujuy, en la noticia de Mendoza, en el 11, bueno, en Radio Mitre, bueno, la verdad que nos permitió abrir el más allá, y que atrás de todo eso, siempre en cada una de las descripciones, los invito y las invito a que puedan googlear el Yo así no juego más, no me griten, que sale muchísimo en Google. Van a ver que yo les cedí la posibilidad de dialogar con todos los diarios y con todas las notas periodísticas a los formadores, porque también era un reconocimiento hacia ellos, y a la propia gestión, y a los padres y a los niños. Le permití que pudiesen hablar en esa entrevista, porque por más de que me llamaban a mí para dialogar, porque era algo muy novedoso, la función del psicopedagogo en el deporte, siempre le invitaba a no dialogar yo, y que después en otro momento lo iba a hacer, pero primero que fuese necesario que escucharan las voces de los actores que también estaban trabajando dentro de esa institución. Y que todas las notas que van a encontrar, por eso digo qué interesante que es no correr, intentar de cierta manera, lo menos que podamos, hacer un corrimiento de nuestra práctica psicopedagógica, y poder también sostener un encuadre de trabajo, porque al final de ese año, cuando salió ese cartel y esa difusión tan masiva que tuvo, en todas las notas pusieron que ese club tenía trabajando a un profesional que acompañaba los aprendizajes como era un profesional psicopedagogo. Entonces digo, qué interesante que es, aparte de generar tanta satisfacción a nivel personal, a nivel institucional, a nivel localidad, ese cartel también me generó mucha satisfacción a nivel profesional, porque realmente me había planteado eso a la hora de intervenir en el deporte. Era un campo muy novedoso, es un campo muy novedoso, y a todo lo novedoso generalmente genera mucho temor, pero en ningún momento consideré de que tenía que mirarlo de otra forma, de que tenía que frenarme, de que tenía que frenar mi proyecto, mi idea. La verdad que no. Todas esas cuestiones dije, bueno, a ver, quizás sea una representación que la psicopedagogía solamente esté en este lugar. ¿Por qué no intervenir acá? ¿Por qué no aplicar todo lo que fuimos aprendiendo como profesionales en este lugar? Si hay sujetos que aprenden, que tienen deseo de aprender, hay formadores que tienen deseo de enseñar y de aprender, hay gestión, hay organización, hay institucional, hay institución, hay profesional. A ver, es un espacio súper saludable para la construcción del rol del psicopedagogo. Por eso digo, no solamente sirvió para todos los que formaban parte de esa institución, sino que también considero que estas intervenciones, y junto a otros colegas también que están incursionando en este camino, sirve para la psicopedagogía misma. A mí cuando Radio Mitre y la gente de Clarín, recuerdo, me preguntó, ¿y por qué este espacio? Porque esto es psicopedagogía. Esto es intentar hacer psicopedagogía en un espacio, esto es aprender de la psicopedagogía, esto es llevar y jerarquizar a la psicopedagogía a espacios cada vez más amplios, romper con los muros de la psicopedagogía construida para algunos lugares solamente, y que eso solamente, como le dije a la gente de Clarín, va a depender de los propios profesionales, va a depender solamente de nosotros como profesionales. Romper esta construcción de que solamente la psicopedagogía es para algún espacio, y empezar a incursionar por estos nuevos caminos. ¿Tienen incertidumbre? Sí. ¿Son complejos? Sí. ¿Son novedosos? Sí. ¿Hay poca teoría? Sí. ¿Aparecen resistencias? Sí. Pero me parece que donde haya sujetos, esas situaciones van a aparecer siempre. La incertidumbre va a estar siempre.
por eso debemos confiar en nuestra función de psicopedagogos, en nuestro rol, en nuestros aprendizajes, para de cierta manera poder intervenir cada vez de manera más profesional y respetando y jerarquizando la práctica psicopedagógica. Así que bueno, espero que haya servido. Obviamente me abro para seguir en contacto para seguir en contacto con ustedes, con quien sea, y bueno, y aquí voy a estar. Así que, bueno, Lía, no sé si estás ahí. Bueno, aquí estoy. Y Mari. Franco, primero que nada, felicitarte por todos estos espacios que has venido abriendo, por todo lo que vienes trabajando. Muchas gracias realmente por tu predisposición desde el primer momento para con nosotros y para compartirnos hoy tu experiencia. Y abro el espacio de preguntas porque te han dejado varias en el chat. Ahora te las comparto. Primero que nada te comentan que ha sido muy buena y muy práctica tu explicación, que excelente, muchas gracias por permitirnos conocer su experiencia en este ámbito. Dice que muchos no conocían la intervención del psicopedagogo en el deporte. Uno te pregunta, ¿cuáles han sido los desafíos que has tenido como PCP, o sea, con la familia? Dentro de la institución, uno de los desafíos es, a ver, por ahí intentar desconstruir esta mirada de que viene un profesional a juzgar, a decir, a mediar, y después también a medida que vamos transitando nuestro proyecto dentro de las instituciones, el otro va aprendiendo de todo lo que va surgiendo dentro de la institución y que se nutre de eso y que toma por ahí nuestra mirada. Por eso digo, qué interesante que es compartir nuestra idea. No todos los que están del otro lado, o no todos los padres y familiares o madres o quien esté a cargo de los niños que decidan comenzar un deporte tienen que saber cuál es la función del psicopedagogo. No todos tienen la obligación. Entonces, para marcar una construcción de ese rol, solamente depende de nosotros. Si yo en ese momento de charla no hubiese dado mi función, quizás los resultados de las respuestas finales hubiesen sido que nunca entendimos cuál era el accionar. Por eso digo, la importancia de establecer un encuadre de trabajo y permitir y dar a conocer qué vamos a realizar, eso de cierta manera abre la posibilidad a que se rompan estas estructuras que hay de construcción de la mirada, de la vigilancia, del cuestionamiento, ¿no? Y abrir una perspectiva más allá de la psicopedagogía. Por eso digo, uno de mis desafíos fue, de cierta manera, lograr que la intervención del psicopedagogo en las instituciones deportivas sea visto desde el espacio formativo para el aprendizaje de la vida misma de los jugadores deportistas. ¿Bien? Logran transmitirle a esos familiares que los sujetos que van a ingresar ahí, antes de ser jugadores de fútbol, son sujetos. Y que donde haya un sujeto y donde haya aprendizaje, es necesario que el psicopedagogo esté. Bueno, Franco, otra pregunta muy emblemática, digamos, que queríamos hacerte, era con respecto a como profesional vos, como orientador, ¿cuál es tu consejo para los jóvenes que muchas veces por ahí no saben si optar por el deporte o continuar con sus estudios? O si no, si la institución, si vos como PCP llevas el control de cómo les va a los chicos en la escuela y los condiciona para la práctica deportiva, para estar en el partido y demás. Sí. Mira, Mari, esa fue un trabajo muy interesante que hicimos. Realmente no lo puse en el Power porque tuve de las representaciones de la escuela que tenían los jugadores en una de las encuestas y que bueno, que iba a llevar muchísimo más tiempo del que ya llevo. Pero digo, una de nuestras preguntas fue, a ver, qué interesante que sería que cada institución deportiva pueda no tener el control, porque no se trata de eso, sino también poder construir en los deportistas que el rendimiento académico o que nuestra importancia de lo escolar sin duda está totalmente relacionada con el deporte. A ver,
¿Por qué? Primero, en principio, porque nosotros consideramos que, no a modo de juzgar, ya le cuento la otra campaña que largamos hace muy poquito en cuanto a lo escolar, pero digo, la importancia que tiene, habíamos hecho con conjunto con la institución, con la gestión, habíamos organizado que todos los jugadores de la institución deportiva debían presentar sus libretas. Bien, tendrían que llevarle al chico y al formador sus libretas, ¿no? Y ahí van a ver su rendimiento académico, que lo veíamos nosotros, o sea, dialogamos todo eso, pero de pedir solamente la libreta, bien, sino que también construíamos un aprendizaje de la importancia que tiene la escolarización en los deportistas. Por ejemplo, analizábamos videos de la importancia que tiene el conocimiento académico en los jugadores de élite, ¿no? Y cómo después repercute en su accionar deportivo. Esto lo decían los chicos de la... que por ahí notábamos que después llegaban a tener todo ese imperio dejar, porque necesitaban ellos ese acompañamiento escolar y ese recorrido académico. Bueno, la idea era poder posicionar que antes del deporte también era necesaria la escuela. En una de las campañas que hicimos hace muy poco, en este último tiempo, fue en relación a las penitencias, chicas. Bien. Los y niñas de fútbol femenino también y en fútbol formativo no iban a los entrenamientos por penitencias. Entonces, bueno, yo escribí un artículo, hicimos como un video para pasarle ahora a los familiares, e hicimos una encuesta a los jugadores de qué pasaba cuando a ellos le ponían y a ellas le ponían penitencias y no iban a fútbol. Casi el 90% puso que se quedaba jugando con su tablet en su pieza o su computadora. Entonces, esto nos llevó a analizar. A ver, considero que lo más saludable que hay acá en la penitencia sería ir a hacer deporte. A ver, si después le quito el deporte, no hablábamos esto en una entrevista por Zoom con los 6 horas en su casa jugando con la tablet, es mucho más complejo que vaya a deporte. O sea, por eso digo, romper con la representación de esta idea de la penitencia, te saco lo que más te gusta, ¿bien? Y que en este caso saludable, te hace bien. Yo digo, qué interesante que es también esto de lo académico, de dialogar un montón con los padres y con los familiares de los deportistas para que puedan entender esto. Pero un rendimiento deportivo muy extenso toda la investigación, pero tendría que haber puesto algún
Bueno, en un momento seguimos con las preguntas y cerramos. Nuestro disertante ahí volvió. Pedagogos que no Estábamos teniendo obviemos problemas con la lo conexión. académico y el rendimiento. Ahí volvimos, ¿no? Sí, ahí Sí, estamos. Eh, es súper importante que no obviemos esta parte de lo académico y de lo deporte como algo de prohibición. La verdad que interesante todo esto que nos comentabas, Franco. Te hago la última pregunta para cerrar porque nos las han dejado aquí en el chat. Mira, te lo pongo en Bueno, pantalla. A ver. ¿cómo llega? Ahí ¿Cómo llega el apareció, ¿eh? psicopedagogo a una institución deportiva? Si hay un encuadre normativo para que desarrolle su función, ¿cómo explicarías a los miembros del club los aportes que pueden realizarse en él? Bien, bueno, eso es como que la segunda pregunta la vimos en todo el Power, ¿no? El encuadre de trabajo y la organización del trabajo, sin duda, lo vimos recién. Pero bueno, ¿cómo llega el psicopedagogo a una institución deportiva? Primero, en principal, llega cuando hay una institución que realiza una demanda. ¿Bien? Muchas de las psicopedagogos que están trabajando ahora puede ser porque a lo mejor establezcan una relación histórica por ahí con el deporte. Yo estoy atravesado con el deporte, digamos, mi papá es formador de infantiles, mi mamá también trabajó, mi hermano es deportista, bueno, toda mi familia está relacionada con el deporte. Pero así, si no lo hubiese estado, bien, también hubiese tenido la posibilidad de darme a conocer como psicopedagogo deportivo, porque sé que eso a la institución le sería saludable. ¿Me explico? Por más que yo no haya tenido contacto con la institución deportiva o que haya hecho otro deporte a lo mejor y no fútbol, ¿bien? Sí o sí iba a poder presentarme dentro de la institución llevando mi proyecto como lo he hecho cuando arranqué, porque así es, a todas las ligas, a todos los dirigentes de las localidades vecinas, les fui entregando mi proyecto con mi idea, con mis objetivos, ¿bien? Hasta que, bueno, uno decidió incorporarme dentro del equipo y así apareció otro y apareció otro y apareció otro y bueno, y hoy a lo mejor hay demasiadas ofertas dentro de la zona en donde yo estoy trabajando, ¿no? Porque bueno, todas las experiencias van dando un toque, hay un plus de satisfacción para la institución, que eso hace que se vuelva más rica. Pero no quiero obviarlo del medio. Es imposible intervenir en una institución, y no solamente deportiva, sino en una institución sin tener un encuadre preestablecido, chicas. Es muy complejo. Las dinámicas que se dan dentro de las instituciones, ¿bien? Son implícitas, son explícitas, son expuestas, se ven, no se ven, pasan un montón de cosas dentro de las instituciones. Y si nosotros vamos con algo improvisado, la idea que se va a llevar del otro, de la psicopedagogía, es la improvisación misma. Entonces yo, con la mejor organización que intenté hacer en este tiempo, es eso, es intentar llevar a cabo un encuadre para que la psicopedagogía empiece a construir una idea, una representación de cuál es su trabajo. Y no del sábelo todo, del que puede hacer todas las cosas. Hay cosas que no podíamos hacer dentro de la institución. Podíamos acompañar el proceso, pero no se podía. ¿Bien? Por eso digo, el encuadre, tiene que haber una demanda de la institución, uno tiene que presentar su proyecto, bien, con toda esta experiencia y con todo lo que considera que el aprendizaje es necesario dentro del deporte formativo, y así para mayores, porque cuando tuve oportunidades para trabajar con categorías de primera división y de reserva, sería de la segunda categoría, se trabajó exactamente lo mismo. Obviamente los contextos cambiaban, pero eran exactamente lo mismo y los resultados eran exactamente lo mismo. O sea, pero estableciendo un encuadre. Y al último, cuando terminábamos el trabajo, que uno hace la pregunta esa un poco temerosa de cómo viviste o qué pasó o cómo te sentiste en este tiempo, porque uno no sabe nunca lo que se va a esperar en esa respuesta, aparecía algo del encuadre. Aparecía algo de mis objetivos iniciales que yo quería, ¿bien?
Por eso digo, la importancia que tiene el intervenir, aparte de ir llevando nuestro proyecto sobre la importancia del rol del psicopedagogo en el aprendizaje deportivo, también establecer encuadres, tener claro, comentarle a los otros de la institución qué voy a trabajar, ¿bien? Para que no sea el desconocimiento mismo, porque a lo mejor vos entras a una institución y te dicen, sí, trabajás en la escuela, la primera representación, y el psicopedagogo trabaja en la escuela, ¿no? Y la verdad que no es tan así, trabaja en un montón de lugares, en un montón de espacios. Entonces cuando le empezás a brindar teoría, charlas, diálogos, talleres, encuentros, se va dando cuenta que el aprendizaje es en la vida, digamos, no es solamente en un espacio. ¿Eh? La verdad que sí, ¿no? Qué interesante, Franco. Gracias por responder a las dudas que se habían generado. Gracias por acompañarnos hoy. No tenemos más que palabras de agradecimiento hacia con vos por todo esto. Dejamos tus redes también para que te sigan. En Facebook está Psicopedagogía en PDF, se pueden agregar al grupo. Y después en Instagram. Ese es como más grande, Elía. Ese es como el boom. Es como mundial, digamos, ¿viste? No sé, Sí. serán cuánto, 30.000, 40.000, no sé cuántos son. Bueno, son muy como grandes, la verdad. Una red inmensa. ¿Y tu Instagram personal, tu Facebook? Mi Instagram personal y mi Facebook personal es Psicopedagogo Franco. Bien. En las redes están iguales siempre. Ahí, bueno, Buenísimo. Ahí hablamos, tenemos vivos, hablamos mucho de este tema también. Y obviamente mi mail, después en algún momento lo compartiré, o ahí en las redes está todo, para que, bueno, para seguir contacto. Acá no es la cuestión de ver quién sí y quién no lo tiene, quién tiene esto, sino es establecer redes con otros colegas que tengan ganas de seguir abriendo un campo y que sin duda, con la experiencia que yo tuve, que no es mucha tampoco, pero es muy significativa, apoyarlos, acompañarlas, guiarlas, no sé, y quién te dice que establecer un trabajo juntos también, porque no son tiempos de trabajar en soledad, decía un escritor en algún momento, son tiempos para establecer redes, para poder apoyarse de colegas, y obviamente si tenemos el mismo deseo y el mismo gusto, lo vamos a hacer muy interesante. Así es, Franco, como vos nos decías. Es muy importante y te damos las gracias porque has abierto un campo que en la provincia no es muy visto. Nos has podido deleitar con tus saberes que son muy significativos y tal vez como estudiantes, como profesionales, el día de mañana podamos trabajar juntos, seguir indagando el deporte, la intervención psicopedagógica para con nuestra provincia, que no es muy visto, no muy conocido, pero gracias por habernos nutrido en esta tercera jornada con tus aportes tan significativos y que, bueno, nos deja la pica para seguir buscando. Bueno, chicas, sin duda. Sí. No, bueno, que más allá de que se abra un campo también, es fuente de trabajo, chicas. Porque que a uno lo contratan como psicopedagogo también es muy gratificante trabajar de lo que uno ama, es muy lindo porque uno se esfuerza para estudiar, se esfuerza para no sé, para todo, ¿no? Para recibirse, eso es lo que implica en uno. Entonces digo, bueno, a ver, más allá de jerarquizar a la profesión, también abre una fuente de trabajo. Que una institución llame a un psicopedagogo, es un psicopedagogo más en el campo, ¿bien? Y después buscamos y reforzamos la teoría, ¿no? Sino que también te enaltece como sujeto profesional, que estén remunerando tu trabajo y con una pasión de la psicopedagogía misma. Por eso digo, más allá de toda la apertura que se da dentro del campo psicopedagógico, abre una salida laboral nueva y que sin duda está súper novedoso y tenemos que tirarnos de cabeza, animarnos. La verdad que sí, la verdad que los invitamos a todos a que se animen. Hoy vamos concluyendo con este encuentro, pero están todos invitados a partir de las 3 de la tarde. Vamos a continuar viendo la psicopedagogía en el campo deportivo. Esto ha sido todo por hoy, así que muchísimas gracias Franco y a todos los que nos están acompañando y nos vemos a la tarde. Bueno, chicas, hasta luego.